Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de contar aquí en persona en el estudio de Radio Sefarad con dos de los componentes del cuarteto Bauhaus. Encantado de tenerlos aquí, Isabel y Jesús. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, son gente muy joven, con una gran formación musical en música clásica. Creo que muchos de vosotros habéis militado en las filas de la Orquesta Joven de la Comunidad de Madrid, ¿no? Eso es. Sí, ambos, de hecho. Ambos, sí. Ambos. Bueno, y de hecho los todos. cuatro del cuarteto. Los cuatro, pero ¿coincidiendo en el tiempo o en distintas épocas? Sí, bueno, yo con él justo no he coincidido, pero la chelista y el otro violinista sí. Y de hecho, el otro violinista yo sí coincidí con él. Entonces, pues nos hemos ido solapando. Vale, pero o sea, ¿qué quiere decir? Que aparte de esa orquesta, ¿os conocéis de otros ámbitos o habéis hecho cosas juntos antes? ¿O de pronto alguien puso un aviso en Facebook a ver quién quiere tocar conmigo? ¿Cómo se formó este cuarteto? Es un poco... O sea, el mundo de la música es bastante pequeño, lo suficientemente pequeño, por lo menos en el ámbito territorial de cada comunidad, como para que todos nos hayamos conocido en diversos sitios. De hecho, nosotros muchas veces coincidimos fuera del ámbito del cuarteto, antes y después de formar el cuarteto. Entonces sí, nos conocíamos ya. Y en realidad la colaboración surge el establecer la formación como algo más estable, más fijo, surge de una colaboración con una academia de formación de directores donde nos juntamos antes. Éramos un cuarteto residente que, pues eso, formaba a directores ahí de está orquesta. La madre del cordero, como quien dice, ¿no? Sí, ahí está como quien dice el punto. Bueno, os hemos invitado aquí a Radio Sefarad, aparte de que nos gusta la música en general, porque tenéis un programa que se llama Sueños de Sefarad. Es un programa compuesto por piezas que tienen vínculos con Sefarad y el mundo judío, ¿no, Isabel? Eso es, hemos diseñado un programa lo presentamos a un proyecto que se llama Musae, que consiste en tocar en museos del Estado, y uno de ellos era el sefardí. Entonces pues vimos que nos interesaba el repertorio, nos interesaba confeccionar un repertorio de acuerdo a la historia de Sefarad, y es lo que es este programa que ha salido, vaya, Sueños de Sefarad. Y que se presentarán los días 2 y 3 de noviembre, el 2 de noviembre aquí en Madrid, en Espacio Ronda, sí, y el 3 de noviembre en el Museo Sefardí de Toledo, como mencionamos. Jesús, ¿fue difícil encontrar las piezas? ¿Conocíais el repertorio o es todo nuevo? Hay cosas que son nuevas con respecto a nuestro repertorio, hay cosas que ya conocíamos. La cuestión es que a la hora de confeccionar el repertorio para este museo, el ciclo tiene mucho interés porque obviamente pues tú tienes una lista de museos y puedes escoger a qué museos quieres, digamos, mandar propuestas. Y como siempre tiene que haber una relación vinculante entre lo que el museo ofrece y lo que tú ofreces, pues siempre hay un interés extra, ¿no?, que es investigar en la historia del museo y a partir de ahí confeccionar un repertorio. Lo que pasa con el cuarteto es que había ahí una problemática, por así decirlo. No es fácil encontrar piezas que tengan relación con el mundo sefardí, que sean realmente originales para cuarteto. Entonces sí que ha habido que hilar un poco fino en la relación entre las piezas y el museo. Por eso estaba hablando yo de el mundo judío, porque si bien hay algunas piezas que tienen relación al mundo de Sefarad, como la última de David Stuck, Sueños de Sefarad, que da nombre también al concierto. Sí, da nombre al programa. El resto de compositores son compositores que no son sefardíes, son judíos. No, exactamente. La mayoría, Arvo Pärt, no es judío. De hecho, sí, la relación muchas veces está o en la propia estructura de la pieza o en las referencias que el compositor utiliza para componer, vamos, la propia pieza. Como es el caso de Epsilon, el caso de la propia pieza, o el caso de Yiddish Book de Goliyov, como ejemplo de referencias, ¿no? Entonces, ¿pero el Epsilon tiene alguna referencia judía? La referencia,
bueno, es una referencia un poco de segunda, prestada de segunda o de tercera mano. Tiene que ver con la estructura del salmo. Son salmos, en teoría, bíblicos, Ajá. que vienen de canciones antiguas. Entonces, en realidad, como te digo, la problemática tiene que ver con un cuarteto en este sentido. O sea, nosotros queríamos realmente hacer un concierto en el Museo Sefardí, porque además una de las cosas interesantes que tiene el ciclo de Musae es que no suelen ser recitales como tal, son micro recitales que se hacen en diferentes puntos del museo y que se van relacionando con, pues, las piezas de colección del museo. Entonces siempre hay un hilo conductor que forma más parte del museo que del propio repertorio, es como ponerle música a algo. Pero en el caso de... Nosotros queríamos hacer algo en el Museo de Sefardí, pero nos encontramos con la problemática de, bueno, pues un cuarteto de cuerda realmente no hay mucha música tradicional escrita para esto, así que hay que darle más vueltas. Hay que darle un poco de imaginación. Claro, porque sí. en todo caso lo que es la tradición musical sefardí más conocida son canciones populares. Claro. Eso es que al final la última pieza, esta que has dicho de Sueños de Sefarad, es una recopilación de las canciones sefardí de cuando el rey Nimrod y todo este tipo de canciones puestas juntas en un arreglo, composición hecha es profeso para cuarteto de cuerda. Pero claro, en este caso que estábamos comentando de Salom, pues es un salmo, pero es que la obra de Goliyov también está basada en salmos. Ajá. Entonces, digamos que ese tipo de conexiones son también las que buscábamos. Y luego hay algunas piezas que también marca todo esto, es que es una proyección muy contemporánea, es decir, eso es, sí. no suena como música de hace 500 años, evidentemente. No, obviamente. Ni siquiera de hace 200 años. Es como, yo me imagino que el más antiguo de todos estos es Ernst Bloch, que tiene a escasos 100 años las obras, ¿no? Sí, la idea también era hacer un repertorio bastante reciente. De hecho, sí, son de principios del siglo XX como muy pronto. Bueno, vemos aquí un Kurt Weill, que es un compositor que ha trascendido, es conocido más por sus obras, digamos, de fusión con el jazz y con sus etapas casi de music hall en Estados Unidos, pero esta obra es muy temprana, de 1918, es un choral fantasy, que suena ¿a qué suena un poco esta obra? Es, bueno, como su propio nombre indica, es una fantasía coral que tiene una estructura bastante clásica y bastante poco contrapuntística. Las sonoridades pueden estar más o menos cercanas a ese estilo, pero es mucho menos atrevido, mucho menos bizarro en ese sentido, mucho menos lanzado. Para definirlo sin tampoco entrar en términos técnicos, sin tampoco entrar en demasiadas especificaciones, sí, sería pues eso, una sonoridad más entre un término medio entre las estructuras clásicas y una sonoridad un poco más disonante, pero sin tampoco entrar en estos estilos. Bueno, vamos a comentarle a los oyentes que desde el principio hemos estado oyendo de fondo uno de las grabaciones que tiene colgado el Cuarteto Bauhaus en YouTube, en este caso el preludio recogimiento de Ernst Bloch, del que hablaremos enseguida, pero antes de seguir vamos a recordar vuestros nombres completos y también de los que no han venido, ¿no? En los violines estás tú, Jesús Dorado, y también está Alfonso Nieves, ¿verdad? Sí. Eso es. Y Isabel Juárez, que está aquí con nosotros, toca la viola, y en el cello Irene Celestino. Así que bueno, tenemos también un equilibrio genérico, dos chicos, dos chicas. Justamente las chicas se han ido a tocar los instrumentos más graves. Sí, de hecho, y nosotros las voces. Las voces aflautadas. Exacto, sí. Así que bueno, es interesante este intercambio, ¿no? Como decíamos, esta primera pieza que estaba sonando es el preludio de Ernst Bloch, del cual también suena una segunda pieza, ¿no? En el repertorio, una llamada Noche. Esta pieza no la conozco tanto. ¿Es también de inspiración judía o...? Esta pieza es, forma parte de una serie de piezas que compuso Bloch en un momento que él tuvo mucha
mucho interés por, bueno, de hecho se planteaba hasta ser rabino, y entonces siempre tiene este toque espiritual. Y la pieza esta de Noche, que de hecho ya la tocamos en el Festival de Arte Sacro, es una pieza que habla en conexión con la de Recogimiento, cómo en la noche él realmente se recoge en sus pensamientos y es un espacio de intimidad y de muy, muy espiritual en ese sentido, y es muy, no sé, me parece que tiene un ambiente un poco de Debussy de alguna manera. Y bueno, se toca con sordina, por ejemplo, que le da, tiene otro timbre los instrumentos con la sordina puesta, y sí sugiere realmente un ambiente muy nocturno. Bueno, hay otras dos piezas, una que más o menos hemos comentado, el Yiddish Book de Nolihov, que es un compositor argentino que vive en Estados Unidos, que la está pegando allí de forma extraordinaria. Sí. Y que, bueno, en Radio Sefarat lo hemos escuchado bastante, pero no tanto a Georgi Kurtak, porque es un compositor bastante más experimental o lanzado, ¿no? Sí. Es una pieza, esta Aus de Ferne, es una pieza difícil de escuchar o de interpretar. Es un reto, sí, desde luego interpretar. Sí que cabe destacar, a modo de pequeña puntualización, que los días 2 y 3 de los dos conciertos que vamos a tener con este programa, el 2 va a ser formato recital completo y el 3 sí que va a ser formato micro recital. Entonces, en el día 3, que es en el Museo Sefardí, nuestra propuesta tenía que ver con, dentro de los 3 micro recitales, en un principio van a ser 5, al final van a ser 3, por motivos de espacio, bueno, y otras razones. Entonces sí que cabe destacar que dentro de los microrecitales del día 3, la idea, la propuesta era la de, dentro de cada uno de los microrecitales, generar un viaje sonoro en el que el espectador no tenga por qué percibir cada una de las 3 piezas como una única entidad, escucharla, digerirla, sino participar dentro de ese viaje sonoro. Entonces, en concreto, la propuesta de 2 de los 3 microrecitales era 3 de las obras sin solución de continuidad. Una de ellas es la de Kurtág, el Aus den Fern, pero entonces la idea consiste en, es una obra experimental, es una obra que genera un ambiente sonoro que te posiciona en un estado de ánimo concreto, y a partir de ahí la propuesta de la siguiente obra entra en conexión con la anterior. Entonces sí, es experimental. También la propuesta de recital es experimental en ese sentido. Claro, esto de los micro recitales, ¿qué quiere decir? ¿Que son os desplazáis por distintas partes del museo? Sí, en principio sí. Nos desplazaremos por diferentes partes del museo, y de hecho... Es que eso es un museo que tiene muy pocas partes, ¿no? O sea... Bueno, a ver, son en 3 horas diferentes. O sea, uno es a la 1, otro es a las 5 y otro es a las 6. O sea que, bueno, en todo caso los muy fanáticos pueden ir a los de las 5 y las 6. Pero ya quedarse todo el día sin comer por veros es un poco difícil. Bueno, nosotros iremos a comer también, o sea que no creo que aguantemos todo el día sin comer. Y los espacios, porque uno evidentemente es la sala principal. La sinagoga es una pasada. Claro. Sí. Y me imagino que será en la pared que está más decorada. Ese es uno de los microespacios, seguro, ¿no? Eso seguramente sea uno de los microespacios. Y otro que es a la galería. La galería de mujeres seguramente sea otro espacio que tengamos. Y luego en el Jardín de la Memoria, creo recordar. Fuera, claro. Sí. Y de hecho, si recuerdo bien, la de Aus den Ferne corresponde al Jardín de la Memoria. Sí. Bueno, eso, estamos en noviembre, Toledo, y con el cambio climático... Habrá que ver. Ese tercer espacio... Podría ser, sí. Podría ser o podría no ser. Bueno, como ven, es una propuesta muy interesante que desde aquí invitamos a otros espacios de concierto que haya en España, para que os inviten y con esta propuesta pues hagan llegar la música del cuarteto Bauhaus a nuevos públicos, incluso fuera de las cercanías de Madrid, que se pueden desplazar. ¿Vosotros habéis hecho, como comentasteis, algún otro programa musical también como cuarteto Bauhaus? ¿O esta es la primera aventura que tenéis? No, llevamos ya una trayectoria así.
Hace ya más o menos 2 años y medio que empezamos a gestar el cuarteto, por así decirlo. Y fue en el verano de hace 2 años que empezó nuestra andadura más profesional de búsqueda de conciertos y de conseguir intentar una estabilidad constante. Uh-huh. Isabel, tú, escuchando las músicas compuestas y escuchando en tu formación musical no solamente a tus profesores, sino a las grabaciones, ¿no? ¿Detectas, hay algo especial en los músicos judíos? Porque, por ejemplo, la viola es un instrumento que en general está bastante dejado de la mano de Dios, está ahí de relleno muchas veces, hay que confesarlo, es como el tercer violín, digamos, o algo así. Pero en la música judía la viola incluso tiene a veces más protagonismo que el propio violín, ¿no? Bueno, de hecho, este compositor, Ernest Bloch, tiene bastantes cosas para viola y, de hecho, yo la primera pieza que toqué de él se llama Suite hebraica. Ajá. Y luego también tiene una meditación y se toca mucho. Bloch en viola se toca mucho, es muy querido. Sí. Bueno, y en violín, si hiciéramos un recuento de los violinistas judíos más famosos, pues ya... Pues, se acaba el programa. Se acaba el programa. En cello tampoco está mal la cosa, pero... En general, en el ámbito de la música. En el ámbito de la música. Sí, pero digamos que si te digo trompeta judío, ya tienes que pensártelo. Sí. Bueno, pero yo creo que en el mundo de la viola ahora mismo Tabea Zimmerman, digamos que es uno de los estandartes de la viola y bueno, ella es judía. Así que bueno, desde aquí invitamos a la gente a acercarse a los sueños de Sefarad, el Espacio Ronda de Madrid el día 2, en concierto de pe a pa. Normal, digamos. Sí, el día 3 en el Museo Sefardí de Toledo, con estos micro conciertos, dijimos a la 1, a las 5 y a las 6. Eso es. Y también pueden visitarles de forma virtual en los vídeos que tienen colgados en YouTube, con la música de uno de los cuales nos vamos a despedir. Empezamos con Bloch, no sé qué más tenéis por ahí disponible para que los oyentes se den una idea. De momento, de ese mismo concierto que dimos, está Bartók, sí. Sí, está el cuarteto de Bartók, pero bueno, no es de este programa. No es de este programa. Bueno, y estaba Arvo Part también. Y está Arvo Part. Bueno, yo me voy a quedar con Bartók, que aunque no era judío, sí que se la jugó en su momento, ¿no? Y cuando estaban los nazis amenazando, salió a decir de que él era como si fuera judío y que lo tratasen porque, claro, estaba en un momento en que en su país, en Hungría, estaba colaborando con los nazis y se sintió totalmente ofendido, incluso se fue a vivir a Estados Unidos y llegó en unas condiciones muy malas, lo pasó muy mal en Estados Unidos porque era una especie de refugiado al que nadie hacía caso, así que nos vamos a despedir con este cuarteto de Bartók interpretado por el cuarteto Bauhaus, a los que les deseamos mucho éxito porque son muy jóvenes, tienen mucha calidad, mucho talento y mucho tiempo por delante para demostrarlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros.